Hola, bienvenidos al curso de microcontroladores. Vamos a continuar con el 8051. Hoy vamos a ver programación en ensamblador. Vamos a empezar a ver ya lo que es el formato del lenguaje ensamblador. Vamos a ir conociendo cómo se estructura para que después, cuando vayamos viendo las instrucciones, vayamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer un programa en ensamblador. Lo primero que vamos a ver es el formato del lenguaje ensamblador. El formato de este lenguaje, lo que hace el lenguaje ensamblador realmente es reemplazar los códigos binarios del lenguaje máquina con mnemónicos que son fáciles de recordar y que nos facilitan la programación. Cuando se graba un programa dentro del microcontrolador, obviamente no se graba, si lo hicieran en un lenguaje, por ejemplo, de alto nivel como C, pues obviamente no se graban las instrucciones tal cual que están ahí, sino primero se convierten a ensamblador y después de ensamblador pasan un código que se llama código máquina y ese código máquina es el que realmente se graba dentro del microcontrolador para que pueda hacer el programa o ejecutar las instrucciones que nosotros hayamos hecho. Entonces, digamos que ensamblador es un lenguaje de programación bajo, después estarían los lenguajes de programación de nivel alto, como son C, como BASIC, como COBOL, Fortran, etcétera. Este, pero realmente todos llegan a ensamblador cuando van a hacer ya la parte o el link hacia el lenguaje máquina para programarlo, ya sea un microcontrolador o una computadora, un procesador de una computadora. Ok, entonces, una vez que hayamos escrito el programa en ensamblador, pues no se puede ejecutar directamente en el microcontrolador o en un procesador de una computadora, sino que hay que hacer una traducción hacia el código binario, pasar hacia lo que es el lenguaje del microcontrolador. Aquí la cuestión está en que el lenguaje ensamblador es particular para el procesador que estemos usando. Entonces quiere decir que las instrucciones no necesariamente son iguales para otros microcontroladores y no necesariamente son iguales para, a veces en la misma familia de controladores o de microcontroladores, no son exactamente las mismas instrucciones. Sin embargo, la forma en que se trabaja en ensamblador es muy similar en todos los microcontroladores o en todas las marcas. Entonces, una vez que aprendemos a usar el lenguaje para uno, pues ya es muy fácil poder aprender para otro. No es muy difícil encontrar la relación entre ellos para poder utilizarlo. Ok, ahí les pongo como que la definición de lo que es un mnemónico. Un mnemónico es una palabra que sustituye a un código de operación, que es el del lenguaje máquina, con lo cual resulta más fácil la programación. Alguien dirá, pues no, no tan fácil porque está en ensamblador, pero realmente les he venido diciendo desde hace tiempo que yo quiero ver ensamblador, o a mí me gusta ver ensamblador porque nos permite entender mejor cómo funciona un procesador, lo podemos ver por dentro. Cuando lo hacemos en C realmente no sabemos qué está haciendo. C es un lenguaje de alto nivel y una vez que hace las instrucciones las tiene obviamente así muy optimizadas ya en ensamblador para que se ocupe menos espacio o menos tiempo dependiendo de lo que queramos, pero sin embargo no sabemos realmente qué está haciendo el procesador internamente. El ensamblador nos permite ver qué es lo que se está haciendo o cómo trabaja el procesador. Formato del lenguaje ensamblador. Ok, las directivas del lenguaje de ensamblador, como son los símbolos, los datos, las constantes, las etiquetas, son instrucciones que definen la estructura del programa. Los comentarios, obviamente, enriquecen la lectura del programa explicando el propósito de cada secuencia. Lo que queremos hacer es cuando hagamos una función, el ensamblador, es muy necesario o las mejores prácticas nos dicen que hay que comentar qué es lo que hace esa función, o sea, hay que describirnos qué se está ejecutando, por qué se está ejecutando, cómo se utilizan, cuáles son las variables de entrada, cuáles son las variables de salida, o qué registro estoy utilizando. ¿Por qué? Porque esto me permiten, si alguien más, o permiten a alguien más que quiera leer el código, entienda qué es lo que hicimos, o incluso, esto se lo digo por experiencia, que nos permitan saber qué hicimos nosotros cuando hicimos esa función, porque a veces escribimos funciones muy buenas, pasan los años y cuando vemos que escribimos, pues no le entendemos. Me ha pasado a mí en forma personal, de que no sé qué hice o por qué lo hice, tengo que volver a leer o a buscar la documentación o de dónde saqué la información para la función que hice, pero sin embargo, si la comentamos y la volvemos a leer, pues nos permite entender rápidamente qué hicimos. Ok, las líneas del programa se escriben siguiendo ciertas reglas del ensamblador o que el ensamblador entiende. Cada línea está dividida en campos separados por espacios o tabuladores. El tabulador es la tecla Tab. El formato para cada línea
de manera general, es el que sigue ahí, es una etiqueta. Obviamente lo que está entre corchetes no es mandatorio, sino que es opcional. Entonces tenemos la etiqueta, el mnemónico y sus operandos y los comentarios al final, ¿verdad? Aquí el único que es mandatorio o que es obligatorio es el campo mnemónico. Ok, el campo etiqueta, o sea, la etiqueta. La etiqueta representa la dirección de la instrucción que le sigue. Ok, nosotros podemos poner en la etiqueta y después de la etiqueta ponemos 2 puntos siempre. Y después ponemos la instrucción o lo que vaya a hacer el dispositivo. No importa si hay espacio o líneas separadas entre la etiqueta y la operación que sigue, el ensamblador lo va a interpretar como una sola línea al final. Eh, las etiquetas deben iniciar con una letra, el signo de cierre de pregunta o el guión bajo, o sea, se pueden utilizar para ello y pueden ser seguidos por letras o números y pueden contener hasta 31 caracteres. Los símbolos y las etiquetas pueden ser escritos con mayúsculas o minúsculas, ya que el compilador no diferencia entre ellos. Por ejemplo, hacemos mención de esto porque hay lenguajes de programación como C que sí distinguen entre mayúsculas y minúsculas. El nombre de una variable en mayúsculas y el nombre de variable en minúsculas o mezcladas, pues no son iguales. Entonces, hay que tener eso en mente. Aquí es indiferente si lo escriben en mayúsculas o lo escriben en minúsculas. Para el compilador le da igual. Ok, el campo mnemónico. Las instrucciones de ensamblador tales como add, move, div, etcétera, van en el campo mnemónico, el cual sigue del campo etiqueta. Hasta como lo vimos acá al principio, pues tenemos aquí la etiqueta y después el mnemónico. El campo operando. El campo operando le sigue al campo mnemónico. Este campo contiene la dirección o el dato que usará la instrucción. Se puede usar una etiqueta para representar la dirección del dato o se puede usar un símbolo para representar un dato constante. El número de operandos depende de la instrucción. Esto es muy importante. Cuando vamos a poner una instrucción, por ejemplo, de add, tenemos que saber cuántos operandos requiere esa instrucción para funcionar y obviamente tenemos que ponérselo si no, no funciona. Algunas instrucciones no tienen operandos, mientras otras tienen varios separados, cada uno con comas. Es muy importante saber que cada operando va separado por una coma. Símbolos especiales. Los símbolos especiales del ensamblador son usados para los modos de direccionamiento por registro. Esto incluye la A, de R0 a R7, DPTR, PC, C y B. También podemos usar el símbolo de moneda, el signo de pesos, para referirnos a la posición actual del contador del programa. Direccionamiento indirecto. Para algunas instrucciones, el campo operando debe especificar el registro que contiene la dirección del dato. El símbolo de arroba indica la dirección indirecta y solo debe ser usado con R0 y R1, el DPTR y PC. Entonces, aquí está dejando muy claro que arroba solamente se puede utilizar con esas 4 símbolos. Ahí, por ejemplo, tenemos add a arroba R0, quiere decir que le vamos a sumar a lo que haya en la dirección apuntada por R0. Ahí tenemos move c a arroba a más pc. Entonces quiere decir que vamos a mover al acumulador lo que tenga en la dirección del acumulador más el pc counter. Dice, la primera instrucción de las anteriores trae los datos de la RAM interna de la dirección apuntada por R0 y la segunda instrucción trae los datos desde la dirección de memoria externa formada al momento de hacer la suma del acumulador con el contador del programa. Hay que notar que el valor del contador del programa es la dirección de la instrucción que le sigue a MoveSet. En ambos casos, el valor es cargado en el acumulador. Más adelante vamos a ver esto a detalle. Datos inmediatos. Las instrucciones que usan direccionamiento inmediato se escriben poniendo el dato en el campo operando. Los datos intermedios deben tener el símbolo de gato antes. Por ejemplo, ahí tenemos una etiqueta, no, perdón, vamos a tener un nombre para el valor 100, le vamos a llamar constante EQ100 y le decimos que cuando encontremos la palabra constante vamos a tener el valor 100. Aquí se mueve a este número FE, que sería el 254,
y darle una OR con 40 a la posición. Perdón, aquí muéveme a este valor que es el 254 y aquí haz un OR con 40H, esta dirección de memoria con constante, o sea, va a ser un OR lo que haya en 40H con el número 100. Todas las operaciones con datos inmediatos requieren 8 bits de datos, excepto el DPTR. Los datos son tratados como constantes de 16 bits, pero solo se usa el byte bajo. Dirección de dato. Muchas instrucciones acceden a las localidades de la memoria usando direccionamiento directo y requieren tener en los operandos una dirección de memoria válida que esté dentro del chip. Esto significa que sea válida o una dirección de registro especial SFR. Dirección de un bit. Una de las más potentes características de los microcontroladores en general, no nada más del 851 y del 852, es su habilidad para acceder bits de manera individual sin utilizar enmascaramiento para ejecutarlas. El enmascaramiento se utiliza mucho en los lenguajes de alto nivel para poder hacer la dirección hacia los bits específicos de algunos procesadores que operan por bytes. Entonces, aquí no se requiere, aquí podemos manipular los bits de manera directa. Las instrucciones que usan los direccionamientos de bit deben tener en los operandos una dirección dentro de la memoria interna a los SFRs. Hay tres formas de especificar la dirección de bit de una instrucción: poner explícitamente la dirección del bit, usar el operando punto entre la dirección del byte y la posición del bit, usar un símbolo predeterminado en ensamblador. Por ejemplo, tenemos aquí set bit 0E7H. Esa es la dirección explícita del bit, esta es la dirección donde está el bit. O podemos poner set bit ACC.7 usando el operador punto, que es lo mismo que el anterior. Entonces, esta dirección y este texto que tenemos aquí apunta exactamente a esta misma dirección. Aquí tenemos otra que se salta si no es bit T1 a la dirección que está apuntado por el signo de pesos, que es la misma dirección, o sea, quiere decir que estaría brincando hacia el mismo. T1 es un signo que lo tenemos predefinido ya para ensamblador. Y si ponemos salta si no es bit 99H, esto es exactamente lo mismo que esta. Tenemos aquí ahora la dirección del código. La dirección del código es utilizada por los saltos y usualmente se usa en conjunto con las etiquetas. Por ejemplo, tenemos una etiqueta que se llama aquí, dos puntos. Aquí tenemos todo el código que vayamos a escribir y luego tenemos salta aquí. O sea, va a saltar de aquí a aquí y se va a volver a repetir este código pues indefinidamente. Si no hay forma de salirnos de aquí, estaremos dando vueltas en esta parte. Esto es lo que vamos a ver hasta hoy. Está un poco cansado, pero es necesario hacerlo de esta forma. Y de esta forma vamos a entender cómo funciona el ensamblador. Es necesario hacer todo esto para entenderlo. Si nos brincamos pasos o nos vamos directamente al ensamblador, después no entendemos cómo funciona el ensamblador y cómo se hace o por qué se hace de esa forma y no entendemos al procesador. Recuerden que lo importante o lo que estamos buscando es entender cómo funciona el procesador. Por eso estamos usando ensamblador. Los veo en el siguiente video.